Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Recibo un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Qué nos trae este día aquí a la escena política? Y es nada más y nada menos que la comparecencia de Otto Granados en la Cámara de Diputados, donde fue diseccionado muy bien por todos aquellos personajes que fueron elegidos por el pueblo a través de los partidos de Morena, del Partido del Trabajo y otros partidos más como el Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, los cuales le dieron una recia a Otto Granados por su mentada reforma educativa. Vamos a leer un poquito aquí de la jornada que nos tiene en su portal algo sobre la comparecencia de Otto Granados, donde el titular dice de esta manera, amigos de Conexión MX, no es mi reforma, responde el titular de Educación a diputados, o sea, deslindándose de todas las responsabilidades de las cuales le fueron atribuidas después de que renunció el mentado Nuño que anduvo en la campaña de José Antonio Mit Curibreña. Dice la nota, en respuesta a la exigencia de los diputados respecto de que es momento de reconocer que la reforma educativa fracasó y que se irá al basurero de la historia, Otto Granado Roldán, secretario de Educación Pública, respondió: no es mi reforma. La comparecencia de Granado Roldán se desarrolla entre la bulía de los diputados que se dedican a la conversación en grupos y del propio funcionario. Incluso un hilo de la manga que le salía ahí de la parte izquierda de su saco, amigos de Conexión MX. Si comparamos, dijo él, si comparamos con los últimos dos sexenios, la inversión en infraestructura es del 327% más, dijo, mientras el índice y el pulgar derechos jalaba el hilo hasta que lo desprendió. Luego lo hizo bolita y lo tiró. No es mi reforma. Nació con el Pacto por México, la acordaron y formularon los partidos, en particular en ese momento los más grandes. Es una reforma consensada, pluripartidista, dijo. Atribuyó a los gobernadores la falta de inversión para reducir las carencias de muebles, agua, energía eléctrica y bardas en los planteles del país. Hágame usted el favor. Dice que el 327% más de inversión en infraestructura en los planteles educativos fueron hechos en este sexenio. Creo que es una burla. Creo que es una burla. Su servidor que sabe mucho del tema de la docencia y de las cuestiones educativas, yo le puedo asegurar, amigo de Conexión MX, que en lo que respecta, en donde yo veo, en diferentes planteles escolares, a los cuales yo visito, tengo grandes amistades y recurrentemente estoy en ellos. No ha llegado ni una pluma, ni un gis, por llamarle así al pintarrón, a los planteles educativos. Planteles educativos carentes de todas las tecnologías de punta que ahorita tiene esta vida. Unos salones que tienen 30 años de antigüedad en cuestiones tecnológicas. Raramente vemos esos centros de cómputo donde exista toda la diversidad, donde los alumnos puedan ejercer sus investigaciones, en los cuales puedan tener esos trabajos que vayan acorde a estos tiempos en los cuales estamos viviendo. No, tal parece que estamos todavía trabajando en ese pizarrón donde se usaba todavía el GIS. Lo único moderno que se tiene son los pintarrones. Pero si usted visita un plantel educativo, usted se va a dar cuenta que también carecen de dinero para sostenerlos. ¿De qué se mantienen estos planteles educativos? De las cuotas de los padres de familia. Raramente, por no decir nunca, llegan presupuestos para poder tener en operaciones una escuela. Todos los gastos corrientes que se llevan en las escuelas, ya sea de cosas que se utilizan a diarios como hojas, plumas, trapeadores, etcétera, etcétera, etcétera,
son sufragados por los padres de familia. Y el artículo tercero de la Constitución es donde obliga al gobierno que él tiene que dar todo el presupuesto para que una escuela esté en operaciones. Y pues bueno, la escuela pública está en paupérrimas condiciones. Pero ¿qué les parece si escuchamos al ya muy conocido Fernando González Noroña, el cual le puso una trapeada a Otto Granados? Vamos a escuchar un poquito a mi compadre no tienen baño. desde el principio. Con la comparecencia de este... Un ciclo para bien de la patria. Hemos aquí dado demasiada buena fe al gobierno que se va al discutir una reforma educativa como si lo fuese, cuando lo que se buscó fue privatizar la educación pública y entregarla al grupo de Mexicanos Primero. Vamos a dejar aquí un poquito el video. Ahorita le seguimos en el video. Quiero comentar lo que Noroña acaba de hacer mención de privatizar la educación. ¿Cómo es que estos señores que están saliendo del poder están privatizando la educación? De esta forma, amigos de Conexión MX, al no invertirle a las escuelas en tecnologías de punta para que el profesor así pueda desarrollar sus temas y el alumno tenga el acceso a todas esas tecnologías que va a usar cuando ya salga a su campo laboral, al carecer de todo ese tipo de materiales, ¿qué hace el alumno o el padre de familia? El padre de familia lo que prefiere es mandarlo a un colegio de paga, donde sí se tienen todas esas tecnologías de punta, donde sí el hijo puede aprender a manejar todo ese tipo de artefactos, los cuales va a utilizar cuando ya salga a su vida laboral, y en la cual va a estar disparado, va a estar muy arriba en conocimientos, en saberes de ese tipo de tecnologías de un muchacho que sale de la escuela pública. Es por eso que han proliferado, si usted vive en una ciudad de aquí de México, han proliferado los colegios en los últimos 30 años. En esta comunidad en la cual yo vivo, hace 35 años, usted contaba con los dedos de las dos manos los colegios que existían en esta comunidad. ¿Acaso los mejores colegios eran estos? La escuela pública estaba abarrotada, ya que eran los mejores planteles de esta región, y así de todo México. Se fueron quedando atrás poco a poco, y todo lo hicieron con un fin estos señores perversos del gobierno. ¿Cuál era el fin? Que proliferaran los colegios y la escuela privada, la escuela de paga, y que se fuera quedando abajo la escuela pública y la escuela privada fuera avanzando y avanzando y avanzando al grado que ahora hay una inmensa cantidad de colegios por todo México, desde los más chiquitos hasta los más grandotes, donde el padre de familia prefiere meter a su hijo a esos lugares, ya que ahí se va a hallar todas esas tecnologías de punta, los cuales lo van a llevar a mejores trabajos y mejores aprendizajes y mejores saberes. Eso es a lo que se refiere Noroña, la privatización de la educación. Esta es la artimaña que usaron estos señores, al igual que lo usaron en Pemex, Comisión Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir escuchando a González Noroña, ¿qué les parece? Los niños no tienen baño. No tienen energía eléctrica, 15% no tienen sillas, los niños toman las clases sentados donde pueden, 10% no tienen pizarrón. Hablan de la preocupación de la calidad educativa del país y 10% de las escuelas del país no tienen pizarrón. 20% carecen los profesores de silla y de escritorio, 59% no tienen salida de emergencia, 40% no tienen computadora. Y estos datos no incluyen a estados tan pobres como Chiapas, como Oaxaca y como Michoacán. 40% no tienen computadoras.
¿Escucha usted la estadística que trae ahí Noroña? Y es cierto, es una tristeza ver que en los planteles educativos en los cuales uno labora, ver que a veces con mucho sacrificio se compran ciertos equipos de cómputos que ahora son muy esenciales en cualquier escuela, pero a veces se carece del internet o a veces se carece del mantenimiento necesario de esas computadoras. O esas computadoras necesitan ser renovadas cada 3, 4, 5 años, ya que las tecnologías piden nuevos artefactos con nuevos hardware que necesitan para poder seguir estando en el nivel educativo de los colegios. 40% de las escuelas no tienen computadoras y el otro 60% a duras penas tienen un centro de cómputo ahí que muy limitado, que para acceder a él hay muchas reglas, los cuidan con tanto, los cuidan al grado que con el tiempo casi no son usados y se vuelven obsoletos. Y le estoy hablando por conocimiento de causa. Vamos a seguir escuchando a González Noroña. Los niños no tienen baño, 8% no tienen energía eléctrica. No tienen sillas, los niños toman las clases sentados donde pueden. 10% no tienen pizarrón. Hablan de la preocupación de la calidad educativa del país y 10% de las escuelas del país no tienen pizarrón. 20% carecen los profesores de silla y de escritorio, 59% no tienen salida de emergencia, 40% no tienen computadora. Y estos datos no incluyen a estados tan pobres como Chiapas, como Oaxaca y como Michoacán. O sea, 5 de cada 10 niños comen una vez al día. ¿Cómo no se les ocurrió en su reforma educativa darles de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar en las escuelas públicas del país? Nos pregunta la derecha que dónde está nuestra propuesta. Pues les presentamos los CENDIs del Partido del Trabajo, donde les dan de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar. Hay escuelas hasta con alberca, tienen médicos, son revisados los niños. Ahí está. Se hace con muy poco dinero, con mucho amor, con mucho servicio, con mucho compromiso y con preocupación por la niñez mexicana, y no como este gobierno que lo único que piensa es en negocios, en dinero, en hacerse cada vez más ricos. Son monstruosamente corruptos. Hay herencias nefastas. La de Carlos Salinas, sin duda. Y aquí tenemos a un lado una herencia desde esa época. Sirvió desde el gobierno de Carlos Salinas. Y voy a poner un ejemplo para que no digan que hablo de generalidades. Aquí están unos datos de inconsistencias en los programas del FONDEM para la reconstrucción de escuelas. Según la Segov, son 3.648 escuelas atendidas, pero Hacienda da en la misma época 2.505. Hay una diferencia de 1.143 escuelas atendidas entre las mismas dependencias oficiales, datos de ellos, no míos. 7,000 millones de pesos presupuestados. Vamos a dejar ahí un poquito la comparecencia de González Fernández Noroña. Es algo tan verdadero lo que acaba de expresar Fernández Noroña. ¿Cómo es posible que nunca se pusieron a pensar que muchos de los niños jóvenes que acuden a esos planteles educativos van sin almorzar o sin comer, ya sea el turno en el que estén? Desgraciadamente, hace unos días vi una apatía hacia una clase que estaba dando en un plantel educativo de nivel secundaria. Y recuerdo hace como un mes y medio, me di a la tarea de hacer una encuesta ahí, un tanteo entre los alumnos que tenía en el turno vespertino. Era la primera hora, era a las 2 de la tarde, PM. Y recuerdo muy bien que les empecé a preguntar a uno por uno cuántos habían comido. La mitad de los jóvenes habían ingerido un alimento mínimo
en la mañana, que era el almuerzo. El 70% de los jóvenes no habían comido. El 50% habían almorzado. El 50% del 50% que no habían almorzado apenas iban a ingerir algún alimento después de esa primera clase. O sea, iban en ayunas el 25% de los alumnos que les pregunté. Y el 50% iban sin comer, solo habían almorzado. En ese momento me puse a reflexionar por qué esa apatía de poner atención, por qué esa apatía de trabajar de esos niños. Y ahí en ese momento me di cuenta, que ya lo sabía, ¿verdad? Pero en ese momento testifiqué algo tan atroz, en cuales el gobierno tiene inmiscuidos a miles y millones de familias en este México tan pobre. Es imposible que un alumno adquiera aprendizajes cuando su estómago está vacío o le falta la comida necesaria para poderle entrar los aprendizajes necesarios. Sus distractores son otros. La falta de atención está en la atención de esa hambre que posee en ese momento ese joven. Lo que menos le interesa es voltear a ver ese pizarrón o ver a ese profesor que le está impartiendo alguna cátedra. El muchacho oye pero no escucha. En ese momento quisiéramos ver al gobierno y no dándoles de comer con la mano, sino teniendo esos trabajos dignos donde el padre de familia tenga el sustento económico necesario para que esos jóvenes tengan en su casa las comidas necesarias, la seguridad necesaria, la vestimenta y calzado que se necesita para tener una vida íntegra, una vida para que el muchacho acuda a esos planteles educativos y de veras tenga ese aprendizaje tan necesario para cuando salga a su vida laboral. De por sí las escuelas están en el abandono. Súmele todavía esa hambruna en la escuela pública. ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Y acuden estos señores como Otto Granados a enaltecerse, como está aquí la nota, a decir de... Primeramente se deslinda diciendo que no es su reforma. Luego nos presume que invirtió el 327% más comparados con los últimos 2 sexenios. Le preguntó, ¿es falso que 3 de cada 10 escuelas de educación básica carecen de espacios físicos destinados a biblioteca? ¿Es mentira que la mitad tiene cuarteaduras en techos, pisos y muros, sin contar con los 210 planteles con daños graves? Y se refieren a todos los planteles del sismo que tuvieron el año pasado ahí en Ciudad de México. Dice, ¿es falso la existencia de escuelas sin luz, baño, agua y techo? Yo le puedo decir a usted, amigo de Conexión MX, que sí existen esas bibliotecas en las cuales cada plantel educativo tiene a veces ese salón de clases donde algún día fue biblioteca, donde llegan a veces esos libritos tan delgaditos, resúmenes de ciertas obras literarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero raramente esos bibliotecarios son los preparados para ejercer esa profesión. Raramente contrata la Secretaría de Educación Pública bibliotecarios de profesión. Por lo regular mandan de otras profesiones, los cuales no saben qué hacer con eso. Las bibliotecas están en el abandono, bibliotecas donde nada más hay libros de papel, no existe el libro tecnológico, el libro a través de computadoras, donde el alumno también puede investigar a través de ahí, leer también a través de ahí, como son las nuevas bibliotecas de las escuelas actualizadas. Son unas bibliotecas que están en ruinas, llenas de polvo,
en las cuales al gobierno no le interesa así como lo oye, que el alumno aprenda. Lo único que le interesa es presumir gastos estratosféricos en las cuestiones de la educación pública, los cuales nunca aterrizan a las escuelas. Todo ese presupuesto del cual presumen siempre se queda ya a la mitad. ¿Y por qué se queda a la mitad? Por la bola de corrupción que existe a través de la Secretaría de Educación Pública. Tienen a unos maestros presentando exámenes, siendo evaluados, donde es una evaluación, donde es punitiva. Esto significa de miedo, de castigo, en el cual no es una evaluación a la cual querramos ir con mucho gusto porque vamos a ser evaluados y premiados y salimos ahora sí con buenas calificaciones. No, es una evaluación con todo el temor, con toda la alevosía y ventaja, donde estos señores usan artimañas porque siempre traen al profesor que va a presentar examen temeroso durante 3-4 meses, con una falta de sueño, ya que les ponen pruebas demasiado... usted no se imagina las pruebas a las que lo someten. Son unas pruebas de desgaste psicológico en el cual el profesor termina agotado, que ya cuando termina de presentar ahora sí la evaluación y ve con gusto que pasó, ya no quiere saber más de reformas educativas ni nada, que solo sirven para tener al profe controlado. Después en otro programa le voy a platicar, porque ya nos pasamos del tiempo, del por qué el gobierno decidió echarle la culpa a los profesores de esta falta de tener buenos resultados a través de la educación. Agarró de chivo expiatorio a todos los profesores de México sin voltearse a ver ellos mismos, donde ellos crearon ese monstruo del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, al cual también le echó la culpa, pero nunca se volteó a ver a sí mismo. Nunca se volteó a ver a sí mismo que ellos crearon ese monstruito. Y ese monstruito lo hicieron chiquito cuando ellos quisieron. Afortunadamente, el 1 de julio también fueron evaluados el gobierno actual y salió reprobado. Y todo gracias a todas estas artimañas, como Otto Granados hoy fue a la Cámara de Diputados a lavarle los zapatos ahí a Peña Nieto y a toda esa bola de canijos como Carlos Salinas de Gortari y el Barbas Piojosas de Ceballos. Amigos de Conexión MX, quisiera platicar más del tema, que hay mucho que ahondar al respecto, pero creo que ya nos pasamos del tiempo. No se le olvide difundir este video. No se le olvide difundir este video, que es de suma importancia, a través del por qué entender por qué la escuela pública está por los suelos. Y es todo gracias a este gobierno nefasto que no le ha invertido a las escuelas directamente. Le ha invertido, pero se lo han quedado con ellos en el camino. Esperemos y que con esta cuarta transformación de ver a las escuelas tengan todos esos adelantos tecnológicos, esos profesores bien documentados y salgamos ahora hacia adelante al quite y tener esa competencia contra los colegios, esa competencia con los colegios, los cuales ellos sí tienen todos esos adelantos tecnológicos. Amigo de Conexión MX, difunde este video que es muy importante y claro que nos vemos hasta la próxima. Fue un placer estar con ustedes.